Pues vamos a ir empezando. A ver, voy a silenciar el ordenador porque si no se me acoplará. Buenas tardes y bienvenidas a otra charla de amigas. Hoy estamos con Paula, que tiene un estilo de vida súper especial y nos va a hablar un poco sobre pues, ser nómada, vivir viajando y una nueva etapa que está viviendo ella, que es súper emocionante y me da a la vez que envidia, admiración. Así que Paula, bienvenida y cuéntanos un poco más de ti, porfa. ¿Qué tal, Berta? Y bueno, ¿qué tal a todas? Gracias por estar aquí escuchando un día más. Hijo, pues empiezo a contaros entonces, porque tengo aquí un poco como un guión de todas las cosas que quiero contaros, porque a veces soy un poco batiburrillo, pero bueno, si os parece, empiezo desde ya. Yo soy Paula Vera, mucha gente me llama Pevera, porque en mi cuadrilla había muchas Paulas, y entonces ya es como que todo lo que intento comunicar desde mi parte es por parte de Pevera. Y entonces, nada, soy una tía súper normal de 23 años, de Pamplona, de eso, de muy amiga de sus amigos, que ha estado en un colegio con una cuadrilla, o sea, que ha hecho todo un poco lo normal hasta que con 18 años igual me quise salir un poco más del mapa haciendo una carrera que no era lo convencional, porque yo veía que al final el sistema educativo en el que estaba viviendo al final me limitaba un poco en algunos ámbitos, porque yo desde muy pequeñita también empecé a viajar, a emprender y hacer este tipo de cosas que son un poco diferentes, y encontré un grado que se llama Lean, que alguno yo creo que conoceréis igual, que consiste un poco en, bueno, se llama Lean porque son las siglas de liderazgo, emprendimiento e innovación. Entonces es como que de alguna manera te permitía emprender desde que empezabas tu carrera en el grado universitario y empezabas a experimentar con proyectos reales. Y entonces ahí es como que seguí desarrollando un poco más esta faceta que yo tenía pues de aventurera y de emprendedora, porque de alguna manera es como que podía probar diferentes cosas desde un punto de vista súper práctico y súper realista. Y entonces a partir de ahí empecé creando diferentes proyectos, pero acabé con uno que os hablaré sobre él más adelante, en el que hacemos escape rooms en la calle. Por eso os he ido contando un poco todo, porque de ahí hasta lo de la furgoneta tiene más camino, pero que sepáis que eso, que empecé con ese proyecto y es con el que estoy trabajando ahora actualmente. O sea, todo empezó como un proyecto de la uni y al final vimos que funcionaba porque hacemos escape rooms para que la gente conozca la ciudad de una manera diferente, como una especie de gincana que mezcla también pues pruebas de lo que son enigmas y demás cosas. Y también es como una manera de pues hacer un free tour, pero un poco más dinámico, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, yo veía que tenía un montón de sentido hacer algo que estuviese en movimiento, porque si os dais cuenta, empezamos haciendo esto en Madrid, que es donde yo estudié la carrera y donde empecé a sentarme después de haber estado tanto tiempo en Pamplona, pero, joder, luego veía que podíamos hacerlo en un montón de otros sitios. Y entonces, pues lo hice en Pamplona, como buena navarra que soy, pues luego nos fuimos a alguna zona que se nos pillaba más cerca, pues en Bilbao, en Donosti, Barcelona y demás, y empezamos a crecer el proyecto, la empresa, abriendo como diferentes recorridos en diferentes ciudades. Y entonces yo, ya cuando ya acabé la carrera y como os decía, seguí con esta empresa, veí que había como, o sea, vi que había como una especie de manera de hacer la ampliación de estos recorridos que era como directamente yendo a los sitios, hablando con la gente, o sea, haciéndolo un poco más personal, ¿no? Porque nos encantaba a nosotras como hacer esta parte del diseño, al final somos dos socias, y entonces nos gustaba mucho vivirlo. Y yo decía, joder, qué pena que a veces, claro, si me tengo que ir a Bilbao desde Pamplona igual me pilla cerca, o si estoy en Madrid, pues Barcelona vale. Pero si me quiero ir a otros sitios, quiero estar más tiempo y dedicarle el tiempo que merece tanto la expansión de ese proyecto como yo simplemente el disfrutarlo, ¿por qué no lo hago de otra manera que tenga que ver más conmigo? Y entonces, por eso se me ocurrió un poco todo el tema de la furgoneta, que básicamente es como un vehículo para mí, pero es que es un estilo de vida, porque al final luego lo relaciono con otras cosas de mi vida y digo, joder, qué sentido. Porque en verdad, para que también os hagáis un poco más la idea, yo con mi familia, como lo que os decía desde pequeña, de toda la vida, nuestras vacaciones, en vez de ser las típicas vacaciones de elegir un destino, coger una casita, un apartamento, lo que sea, y aprovechar para hacer algún plan por allá, siempre viajábamos en autocaravana, ¿vale? Yo desde que, bueno, empezamos a hacerlo cuando yo ya era un poco más mayor, 8 años, y mis hermanos eran más pequeños, pero bueno, éramos ya como más conscientes, ¿no? Y lo probamos una vez y nos gustó tanto que empezamos a hacerlo más adelante, como que lo retomamos cuando mis hermanos crecieron un poco más. Y desde que yo tengo 14 años hasta ahora, que literalmente este año también me he ido con mi familia,
nos hemos ido todos los años en autocaravana. Entonces, claro, desde Pamplona está muy bien porque podíamos hacer, venga, nos subimos a Francia, o nos vamos a Bélgica y Holanda, o nos vamos a Portugal, nos hacemos el norte de España. O sea, como que hemos aprovechado para hacer rutas, literalmente, como forma de vacaciones familiares. Entonces, yo, claro, lo he mamado mucho desde que era pequeña. Ha sido un formato que nos ha gustado muchísimo y nos ha encajado desde que casi tenemos uso de razón. Y a mí me encantaba como todo lo que había detrás, ¿no? O sea, no solamente esa parte que se ve también mucho en redes sociales, de la libertad que te puede dar y demás, pero de verdaderamente lo que es el vivir con poco, ser minimalista, apreciar lo que puede ser hacer turismo, pero mucho más auténtico, porque no vas al final a una ciudad y vas a hacer el turismo típico, sino que vas, imagínate que vas a Holanda, no vas solamente a Ámsterdam, sino que vas a cotillar los pueblicos que tienes alrededor, todo lo que te puede ofrecer el país, de verdad conoces a la gente local. Entonces como que me llamaba mucho la atención por esa parte, como que siempre veía que era algo diferente. Y entonces eso lo mezclabas, a que yo igualmente siempre, como gracias a haber viajado con esta parte y gracias a lo que os decía de la carrera que he hecho y un poco mi vena aventurera, pues que al final soy la típica chica que siempre ha ido pues con el colegio cada vez que podía de intercambio, que al final pues siempre también eso te sumaba para vivir experiencias. Cuando tenía 16 años hice un viaje que hay de estos que al final yo creo que conoceréis bastantes, que son como proyectos de voluntariado o de inmersión o de cooperación, que te hacen ir, pues yo estuve en mi caso en Marruecos con 16 años en un proyecto de cooperación. Luego me ha encantado siempre hacer couchsurfing, que para las que no sepáis lo que es como una plataforma tipo Airbnb, pero en vez de que tú alquiles una casa de alguien local, o bueno, ahora ya se ha vuelto un negocio y son casas de alquiler o lo que sea, pero vaya, esto es como si fuese un que por ahí viene lo de couchsurfing, que te ofrece gente como desinteresadamente. Entonces tú puedes viajar a diferentes sitios del mundo de manera que te acoja un local. O sea, es gratuito, pero porque ellos valoran que tú intercambies como tu experiencia con ellos, ¿no? Entonces yo he viajado en otros momentos sola, pues imagínate a París y me acoge una chica en su estudio. O me he ido a Oslo y me acogía con otra amiga, porque a veces no siempre voy sola, y nos acogía en una casita que tenía a las afueras de Oslo otra persona. O sea, como que siempre he ido indagando mucho en este estilo de viajar diferente, ¿no? Que es a lo que os animo también un poco con esta charla, que veáis que al final hay un montón de opciones para explorar y para aprender también de lo que puede ser el viajar. Yo os he dicho varios, yo os he dicho los intercambios, los proyectos de cooperación, couchsurfing, autocaravana. Entonces yo siempre tenía como esa cosita. Y luego con la carrera, lo que os decía, pues tuvimos la suerte de que como de alguna manera nos animaban a emprender o a entender un poco el contexto de emprendimiento en diferentes países, en primero de carrera íbamos a Finlandia, que es de donde viene esta metodología de aprender haciendo, ¿no? Que al final, pues eso, íbamos allá con el dinero de la empresa, teníamos que intentar conseguir lo máximo para poder pagarnos ese viaje. En segundo fuimos a San Francisco, que es como la cuna del emprendimiento, Silicon Valley, todas las empresas tipo Amazon, Netflix, Google, que flipas porque allá los americanos lo viven diferente, entonces también te hace aprender un poco de eso. Y en tercero íbamos a ir a India y a China, porque es el viaje como más transformador, que te vas 4 meses como para vivir una experiencia completamente diferente, que sea un choque cultural sobre todo. Pero como me pilló en 2020, solamente estuve 3 semanas porque nos pilló la pandemia, literalmente. Yo estaba en un 13 de marzo en India, entonces, claro, tuvimos que pillarnos los vuelos de vuelta y no pudimos acabar la experiencia, pero vaya, que gracias a eso también pues pude ver como todo ese contexto. Y entonces todo esto os lo contaba, pues eso, para que os ubicaseis un poco en qué pasó todo eso. Yo había vivido todas esas experiencias durante mi vida, poco a poco, de manera, pues, eso, diferente, intentando indagar en algo que no fuese lo típico, ¿no? Y entonces acabé la carrera, me mudé de Madrid, que había estado estudiando ya todo este tiempo, pues por hacer un cambio de aires, pero volví a mi querida Pamplona porque la verdad es que me encanta la ciudad y allí podía emprender también el proyecto porque al final, como os decía, para aquel entonces ya estábamos en 6 ciudades más o menos, entonces estábamos, mi socia y yo, como somos de Pamplona, estábamos teletrabajando desde Navarra, pero hacíamos luego diferentes eventos y diferentes cosas en las demás ciudades. Y entonces ahí es cuando empecé a explorar un poco más toda esta parte de mi proyecto, también me metí en otras cosillas, empezaba hasta incluso a contar mi día a día por YouTube, que ahora lo sigo haciendo, o sea, como que siempre he sido muy activa y seguí viendo pues que tenía sentido. Y entonces, poco a poco, fue como que cuando ya estaba en Pamplona, me empecé a plantear como este estilo de vida que os empecé a comentar y digo, oye, ¿y si lo hago? O sea, literalmente mi única diferencia fue que di el paso, fue como que acabé la carrera, me mudé a casa
Y después de haber estado un tiempo ya después de todo, pues trabajando y ahorrando, ya llegó como el momento de decir, oye, pues es que voy a dar el paso, porque ¿por qué no? Si sigo haciéndolo y puedo dedicar el tiempo para estar tranquilamente camperizando la furgoneta hasta que ya me ponga una fecha y empiece el viaje. Y entonces fue como que a principios más o menos de 2021 me lo empecé a plantear y me compré la furgoneta en 2021, después de todo esto que os he contado. Me la compré. Y entonces ya fue como, ¡buah, qué sueño! O sea, yo ya os digo, es que fue como súper rápido. No os podría contar mucho más del proceso porque fue literalmente tenerlo como súper claro, viendo que todas las piezas encajaban con respecto a este estilo de vida que había llevado, o sea, el proyecto que estaba llevando a cabo, que también tenía mucho que ver con el viajar y con el propósito de moverme. Y mirar furgonetas una semana y esa misma semana comprarme una en Pamplona. O sea, y ya os digo, y es porque tenía la suerte de que había estado trabajando desde los 18 años, porque con esta carrera indirectamente es como que, como es una carrera tan práctica, para sacar los cursos no tienes que aprobar exámenes, sino que tienes que facturar dinero, tienes que hacer o sea, entrevistas a clientes o reuniones con clientes, mejor dicho. Y entonces poco a poco había ido ahorrando y ahora que estaba en Pamplona trabajando de lo mío, pues también podía ahorrar como para comprármela. Entonces casi fue sin pestañear en ese sentido, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues estuve ese año que os contaba, que ha sido desde 2021 mediados hasta ahora, camperizándola, que la verdad es que me lo tomé con bastante calma porque no tenía ninguna prisa, no tenía un objetivo concreto de, buah, quiero ir a este sitio, o quiero hacer este viaje, o quiero hacer este proyecto. Entonces me lo tomé con mucha calma, seguí trabajando en mi proyecto de escape rooms, y poco a poco ya fue como que a finales de este verano, que me había ido con mi familia, este año nos fuimos a Mallorca, por ejemplo, en autocaravana, que también es una experiencia porque ya que estás en una isla, pues aprovechas para ver lo que hay alrededor. Y dije, venga, Paula, ya está como tomando forma, ya que has estado trabajándotelo y ha sido como muy poco a poco, porque algo que empecé a darme cuenta es que cuando empecé con la camperización, yo pensaba que iba a ser algo que iba a ocuparme mi tiempo libre, ¿no? O sea, como que pensaba que iba a ser más tipo, o pues los fines de semana, en vez de hacer, pues yo qué sé, de estar más quedando con mis amigas o haciendo tal, pues dedico las mañanas de los sábados a camperizar y los domingos a la tarde también, o otra semana, si de repente tengo libre los jueves a la tarde me pongo a camperizarla. Como que pensaba que iba a ser algo más de encontrar huecos, pero acabé dándome cuenta que es que al final lo tenía que vivir como proyecto. O sea, como que tenía que de verdad proponerme camperizar una furgoneta y formarme en camperizar una furgoneta, diseñar y comprar materiales, darme los tiempos para saber cómo tenía que camperizarlo. O sea, como que fui consciente de la importancia que tenía, que al principio sí que era consciente, pero no de esa manera. Y entonces, gracias a que al final adopté un poco más esa posición, cuando volví en septiembre de este año, dije, venga, Paula, lo sacas. Entonces ya me puse como mucho más en serio a acabar todos los temas que son un poco más complicados, que al final es que tiene un montón de capas, que yo, aquí donde me veis, os he contado mucho de viajar, pero no soy nada manitas. Yo no tenía ni idea de cómo atornillar cosas, ni de cómo conectar cables, ni hacer la ducha, porque al final yo quería vivir en la furgoneta y tenía que ponerme todo lo que pudiese. Entonces, gracias a todo ese proceso y ese cambio de mentalidad, sobre todo de decir, oye, no voy a hacer que esto sea algo de mi tiempo libre, ni algo, ¿sabes? Que vaya a ser algo, no sé, como que le quitaba importancia. No, no, le voy a dar la importancia que tiene, que es básicamente, pues, camperizarla bien. Y entonces, al final me puse como objetivo salir en octubre, porque además tenía como bastante sentido con lo que había pasado en mi vida, porque justamente además fue como que me dieron un reconocimiento a Mejor Autónoma de Navarra de este año y eso me dio como un chute y fue como, ojo, pues mira, me dan el premio de Mejor Autónoma joven, vaya, porque eso no os he dicho, pero es joven, o sea, no Mejor Autónoma, sino que había muchas categorías y me dieron a la Mejor Autónoma joven de Navarra y dije, jo, pues mira, me dan el premio, y esto es un sábado y el mismo lunes me voy. Entonces fue como que literalmente me encajaron todas las piezas, vi que me daba tiempo, pasé la ITV y literalmente me dieron el premio y el lunes partí. Entonces fue como que, no sé, lo viví muy, muy rápido, pero a la vez lo viví con mucha coherencia. O sea, como que al final pensar que es como que indirectamente lo había llevado siempre dentro. Es algo que de repente haces y de repente te propones y de repente pones una fecha en el caso de partir con el viaje, pero lo había ido pensando inconscientemente mucho tiempo. Entonces me dio como un montón de tranquilidad hacerlo. Y por eso me mudé hace 2 semanas, literalmente. O sea, que parece que os estoy contando esto y parece que igual la charla había gente que se esperaba que pudiese estar viajando desde hace más tiempo, pero literalmente ha sido algo que he emprendido hace poquito.
Y entonces ahora estoy en eso. ¿Cuál sería mi plan de vida si os tuviese que contar? Pues desde hace 2 semanas me mudé y entonces mi objetivo había sido eso, hacer como un viaje que pudiese ser al principio algo para probar y decidirme al sur de España. Pues como os contaba, yo soy del norte y al final tampoco había podido explorar tanto de la zona sur de la península y del país y dije, jo, pues venga, me voy a aventurar a ver todo lo que es, pues es que Granada, Málaga, Sevilla, Córdoba, no conocía nada de nada. Entonces dije, aprovecho para Navidad, hasta Navidades y me hago una ruta como de unos 2 meses y medio por esta zona. Y como también justamente no teníamos esa parte de Escape the City desarrollada, porque como os comentaba no habíamos hecho nada en esta zona del sur, pues me propuse además también indagar un poco el tema del proyecto de los escape rooms en la calle para llegar aquí y decir, joder, venga, vamos a montar un escape room en Málaga. Pues estoy en Málaga y me lo tomo con calma porque sé que voy a vivir en mi furgoneta y entonces puedo dedicarle un tiempo para conocer la ciudad, otro tiempo para conocer a la gente que nos va a ayudar a modo de colaboración en la ciudad, otro día para diseñar realmente, otro día, ¿sabéis? Como que me lo puedo tomar con mucha más calma, sin esa presión de estar pagando hasta incluso por un alquiler o por un viaje, que a veces es como que tienes que hacerlo express, sino que dices, oye, es que mi estilo de vida está siendo esto. Estoy trabajando desde un sitio que me permite a la vez explorar y hacer crecer el proyecto, pero es que a la vez estoy disfrutando muchísimo porque yo no conozco esta zona, entonces al final es como que estoy en un viaje constante y en una experiencia constante para mí. Entonces mi plan de vida ahora sería ese, o sea, no estoy viviendo como alguna gente que hace un parón en su vida y dice, oye, pues me voy a ir, yo qué sé, ahorra mucho tiempo, ¿no? Y se va 3 meses a vivir a su furgoneta y hace un viaje más sabático, que también me parece súper bien. Pero es que a mí no me ha hecho falta, o sea, yo estoy contenta teletrabajando a la vez que estoy con este estilo de vida. Entonces, la verdad es que se me está haciendo súper fácil y os puedo contar en las 2 semanas que llevo que estoy encantada porque hasta incluso está superando mis expectativas. Estoy como eso, viendo todas las cosas que me puede aportar de bueno, viendo también cómo resolver lo que no es tan bueno, pues obviamente no estás en tu casa, no estás en tu zona de confort y no estás en tu rutina, pero joder, de alguna manera me estoy haciendo bastante a ello. Y entonces, para que os hagáis la idea, pues sería un poco eso, la dinámica sería trabajar un poco por las mañanas incluso, lo que hago nada más despertarme es aprovechar que estoy en si me voy a algún sitio que es bastante, pues lo que suelo hacer es buscar sitios que no sean las ciudades o que no sean lo más céntricos, sino que sea pues en alguna playita, en algún parking un poco más a las afueras, en algún sitio en el campo, y aprovechar entonces para trabajar desde aquí por la mañana y si estoy en algún sitio un poco más con vida, por así decirlo, más civilizado, pues me voy a alguna cafetería, me pongo a trabajar allá tranquilamente y hago un poco esa parte de trabajo a la mañana. Luego corto un poco y a partir de las 12 aprovecho para ir a visitar un poco la ciudad o el pueblo o la zona por donde esté y aprovechar las horas de luz, que encima ahora también, pues como hemos cambiado la hora, aprovecho bastante y queréis una, pues en el sur es una gozada la temperatura y cómo se vive aquí, porque ya acostumbrada a estar en Pamplona, que para noviembre estamos ya con la bufanda, pues es una gozada. Y luego vuelvo, cuando ya cae un poco más el día, a partir de las 5 o 6, vuelvo a la furgoneta o vuelvo a trabajar, me pongo en alguna cafetería, lo que os comentaba, o me voy hasta incluso a algún coworking o en algún sitio y voy aprovechando para acabar las tareas del día y cerrar un poco los temas. Y luego, pues depende mucho del día. Igual algún día tampoco os penséis que estoy todo el rato sola. Imaginaos que tengo, pues imagínate, la semana pasada estuve con un amigo que estaba en Murcia. Esta semana también estoy en Málaga con 2 chicas que conozco de la carrera. Cuando vaya a Sevilla también tengo una conocida. O sea, como que o luego de repente van a venir amigas mías va a haber amigas mías que se vengan también unos días a pasarlos conmigo en la furgo. O sea, como que es un estilo de vida en el que estoy sola, pero no me siento sola. O sea, nunca me voy a sentir sola, además, hasta incluso si no tuviese esas quedadas con gente presencialmente o esas personas que se vienen esporádicamente, porque es como que estás en contacto con mucha gente en tu día a día, desde hasta incluso la persona que te pone el café por la mañana, hasta con los que interactúas en el parking, porque en el mundo del van life sí que hay mucha gente que hace este estilo de vida y es como que pues llegas al parking, hablas, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué no estás haciendo? No sé qué, como que indirectamente sí que socializas y luego, joder, es que yo la verdad soy una persona que disfruta tanto de su tiempo sola que me parece hasta incluso un regalo. O sea, no sabéis, yo llego a las noches cuando ya he acabado toda esta rutina que os he contado, vale, me pongo a las, yo qué sé, 8 en la furgo y digo, vale, Paula, es que tienes un montón de cosas que hacer. O sea, yo me podría pegar días y días haciendo cosas para mí, porque entre una cosa y otra que he estado trabajando, pero también me gusta grabar vídeos para YouTube. Venga, pues ahora voy a pensar en una idea nueva o la voy a grabar o voy a editar
o yo qué sé, o lo que os decía, pues quedo con alguien para tomar algo. Como que de alguna manera siempre tengo cosas que hacer y os digo de verdad que en estas 2 semanas que he estado no me ha faltado, o sea, me ha faltado tiempo, no me sobra por ningún lado. He estado súper a gusto haciendo como todo lo que me quería proponer y dándome ese tiempo para mí, que hasta incluso a veces cuando estás con más gente no te lo dedicas tanto, tanto, tanto de verdad. Entonces yo creo que es hacer un poco el balance, o sea, tener como ese contraste y aprovechar y disfrutar de ambas cosas. Y entonces, contándoos un poco eso, que básicamente ya habéis visto cómo es mi día a día, ya veis que sobre todo lo dedico a mi proyecto Escape the City, que estoy ahora indagando un poco en cómo hacerlo crecer. Y también estoy haciendo muchísimos vídeos para YouTube que estoy subiendo pues, una vez a la semana y eso me está también ayudando a, de alguna manera, cristalizar todo, a compartirlo con la gente y que todo el mundo lo vaya viendo. Y entonces, además de ese estilo de vida, os quería compartir un poco el por qué viajo en la furgoneta y el funcionamiento, porque igual hay gente que me dice, vale, Paula, pero nos estás contando todo esto, pero ¿cómo lo haces de verdad? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Cómo te duchas? ¿O cómo te apañas si de repente tienes que quedar con alguien? Entonces, bueno, más que eso, para empezar, lo de cómo funciona un poco el tema de la furgoneta y por qué viajo, yo creo que es lo que os decía, que detrás de toda esa parte que a veces se ve en redes sociales del postureo y demás, me estoy basando muchísimo en una vida súper sencilla. O sea, me estoy dando cuenta de lo que es verdaderamente importante y del decir, joe, es que directamente puedo estar tranquilamente pues con lo que me haga falta para ese día, que es la ropa, mi ordenador, el móvil, una libreta y algo por escribir. Y con eso me voy moviendo y luego te das cuenta de las necesidades básicas de, vale, pues tienes que hacer la compra. Pues aquí lo bueno es que la verdad es que mi furgoneta, no sé cómo lo estaréis imaginando, pero es bastante grandecita, entonces tengo una nevera donde guardo todas las cosas. Tengo un camping gas que no lo tengo fijo, pero que lo saco cada vez que quiero cocinar. Lo más así como lujo que me pude hacer es una ducha, entonces cuando quiero ducharme lo único que tengo que hacer es ir a algún sitio para cargar las aguas, que es como si fuese un depósito, lo cargo y me ducho con agua caliente que la puedo calentar y lo único que tienes que hacerte la idea es lo que os digo, pues no darte una ducha de 10 minutos, pues te la haces en 5 o 3 minuticos, el día que tengas que lavarte pelo pues igual lo extiendo más en el tiempo y es cada menos tiempo y ya está. Y luego ya os digo, y es que poco más. Y luego, pues es que estoy viendo ahora mismo, porque claro, qué pena que no podáis verlo, pero yo ahora mismo estoy en la furgoneta hablándoos. Y entonces estoy viendo eso, pues la parte de la nevera, guardarme las cosas, la ducha, el grifo con la pica para guardar todo, un mini armario que tengo donde estoy guardando mi ropa. Y luego, pues otras estanterías para guardar temas del proyecto o cosas más que me hagan falta para trabajar. Y entonces después dices, oye, es que qué guay, porque gracias a esto yo lo que más valoro del por qué he vivido en furgoneta es para aprender de esto, de estas situaciones, o sea, como de mí misma, tanto de esta parte de ser minimalista, como de vivir situaciones límites o que te sacan de tu zona de confort, por así decirlo, ¿no? Que es lo que os decía al principio, y de conocer a personas que de alguna manera te abran su mundo y conozcas como de alguna manera esa mentalidad que pueden llegar a tener. Y luego también por el viaje, porque es que a veces nos damos cuenta de que decimos, jo, pues cuando llega el fin de voy a aprovechar para hacer este viaje o esta cosa que tanto quería. O cuando tenga vacaciones voy a aprovechar para tal. Y luego te das cuenta que dices, oye, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no hago que forme parte de mi vida? ¿No? De alguna manera. Como que yo me he dado cuenta que el por qué estoy haciendo este tipo de vida nómada es por hacer todos los días de mi vida lo que de verdad me pide el cuerpo. O sea, que sé que suena al principio como muy idealista o muy en plan como happy flower de, vale, sí, pues no sé, o sea, como que a veces parece que es algo muy idílico, pero de verdad pensadlo y intentad aplicarlo a vuestro día a día de una manera súper sencilla. Igual no tenéis que hacer toda esta parafernalia de vivir en furgoneta, porque yo al final, pues es lo que os digo, me ha salido muy natural, pero lleva tiempo y lo he desarrollado con trabajo durante estos años y tengo la suerte casi de decir que mi trabajo, por la tipología que tiene, he hecho que encajase con este estilo de vida, que igual llego a crear otro proyecto que me hace estar 24/7 en Pamplona o que me exige una presencialidad o que yo qué sé qué. Pero bueno, ya hubiese buscado la manera para sacarlo, ¿sabes? O sea, como que de alguna manera yo me lo he construido. Eso es lo que os quiero decir, que he tenido la suerte de poder crearlo, pero aunque vosotras estéis en otra cosa que no os dé tanta libertad, estoy segura de que de alguna manera lo podéis aplicar. Y yo os animo a que hagáis ese ejercicio, que penséis, oye, como a mí, lo que quiero hacer para vivir mi vida como en lo máximo, ¿no? Cuando os hacen la pregunta de si no tuvieses que conseguir dinero, o si no tuvieses que trabajar, o si no tuvieses que tal, ¿qué harías? Pues es que yo haría esto. O sea, es que yo tengo la suerte de que estoy haciendo lo que verdaderamente me gustaría. Entonces, os animo con todo esto y con un poco como conclusión de toda mi experiencia, que ahora detallaremos un poco más en cosas que me comentéis o que me comenté Berta. Os quería transmitir eso, que vivieseis
lo que de verdad os gustaría estar viviendo de manera idílica. Porque yo creo que de esa manera, joder, vamos a ser todos mucho más felices al final del día y no nos ofuscaremos tanto por un objetivo final, ¿no? Yo cuando os he contado todo esto, casi os lo he contado como por casualidad, no sé, como que de verdad no me había propuesto cuando era pequeña vivir en furgoneta ni tener este trabajo, sino decir, oye, pues voy a ir, lo que os decía, me apunto a este intercambio, me apunto a este viaje, me apunto a esta cosa, me apunto a esta carrera, y luego ha tenido sentido, pero en cada momento hacía algo que me gustaba. Entonces os animo a que estéis en el punto que estéis, vayáis dando esos pequeñitos pasos, porque yo creo que luego acabarán teniendo sentido como para que se conviertan en algo más grande y que repercuta más en vuestra vida a nivel general. Pero básicamente yo creo que eso es lo principal, hacer algo que impacte ahora, en el hoy de vuestra vida, porque si esperamos a un objetivo X, yo creo que igual hasta incluso las expectativas que nos hacemos son peores que la propia realidad o el propio hecho de luego, ¿sabes? Es disfrutar del camino. Y eso es un poco lo que os quería contar. Al final es eso, me ha llevado, gracias a hacer estas pequeñas cosas, a tener este estilo de vida y os quería transmitir que es posible. O sea, que yo siendo una mujer de 23 años, normal y corriente, como os he contado al principio, y estando sola, no tengo ningún tipo de problema a día de hoy. Lo digo con tranquilidad y con suerte también porque siento también el privilegio de, bueno, pues poder hacerlo igual en un país como España, ¿no? Que igual estamos, no sé, o sea, que te lo permite y de tener un trabajo que me lo permite, pero por lo que os digo, porque siento que me lo he trabajado de alguna manera y que si yo he podido hacerlo, estoy segura de que vosotras no sois menos ni y seguro que podéis hacerlo en vuestros ámbitos de cualquier otra manera. Así que esa es un poco toda mi chapa. Ya no sé si, si me he pasado mucho, Berta, Para nada. Qué o si ya te fuerte. digo, Bueno, la primera enhorabuena de verdad por todo lo que has trabajado y por lo que has conseguido. Enhorabuena. gracias. Y muy inspirador lo que comentabas de, oye, es que quizás no te tienes que poner objetivos y expectativas o esperar a que algo llegue, sino empezar a aplicar como qué vida quieres llevar, cuánto viable es, muévete hacia ese camino. Muchas Ujú. gracias, Paula, por compartirnos tu historia. Qué guay, me alegra un montón. Ya te digo, es que es un poco eso, que llegue, pero de manera que todo el mundo veamos cómo puede hacerse con lo mismo, ¿sabes? Os recuerdo a todos los oyentes que tenéis el canal de texto. Por si queréis preguntar alguna cosita a Paula, pues lo podéis hacer y lo haremos. Yo te quiero preguntar, Paula, porque te Sí. estaba escuchando y pienso, quizás esto, o sea, es muy personal porque es en lo que pienso yo, ¿no? Pero eh, ¿no te da miedo? Quizás yo soy muy médica, pero miedo de físico, o sea, estás en una caravana durmiendo sola y no lo sé. Es como lo que yo se me va la mente a eso. O Sí, sea, no sé si... no, normal, entiendo. A ver, es como que yo de alguna manera lo que pienso es, que lo he compartido en alguno de los vídeos que he hecho en YouTube. Jo, vale, es verdad que da apuro el decir, vale, pues cada día tienes que elegir bien dónde dormir y tienes que tener cuidado con todo lo que eso conlleva, ¿no? Lo que comentamos al final, pues eso, que estás en una furgoneta, pero, joder, pues es un espacio, lo que dices tú, que no es de primeras lo más seguro del mundo por el hecho de que estás en la calle. Pero yo creo que si sabes elegir bien, hay una aplicación para los que os interese de verdaderamente este tema, que es Park 4 Night, que escribe Park 4 Night, que te dice en plan sitios para dormir y para dejar la furgoneta, literalmente. Entonces te dice, pues mira, este es un parking que está a las afueras y que tiene alrededor, pues eso, una zona más residencial. Esto es una zona que literalmente es un campo de tierra que está al lado de la playa y que tiene no sé qué y que tiene hasta incluso servicios para hacer el cambio de aguas que os comentaba, para la ducha y para el tema del váter, incluso lo que sea. Entonces tú ya vas viendo y viendo. Entonces ahí esto es un filtro grande que ya de por sí yo, por haber viajado tanto en autocaravana con mi familia, ya lo he visto y ya he vivido con mi familia la experiencia de estar en un sitio así con 5 personas, que somos 5, que dices, bueno, pues ya por lo menos no estás sola. Entonces ahora he hecho el cambio, hacerlo yo sola, pero os prometo que no me supone tanto, porque eso, porque ya lo he vivido y porque yo creo que la clave está en hacerte como un safe space dentro de tu furgoneta. O sea, yo a pesar de que pueda aparcar en un sitio, pues eso, que igual de primeras, lo que os digo, no sea chungo, porque ya he mirado de antes ese filtro con esa aplicación, pero luego me planto y digo, joe, es que de verdad estoy en mi furgoneta y se me olvida lo que hay atrás, o sea, se me olvida lo que hay fuera, porque estoy, que si con mi café, o me he hecho el té para dormir, me estoy haciendo la cama, estoy ahora mismo, pues eso, leyéndome un libro o haciendo un poco de journaling, con una musiquita de fondo y con una luz de ambiente,
y literalmente se me olvida, o sea, se me olvida dónde estoy. De repente es como que puedo estar aparcada en el centro de Granada, que puedo estar en una cala con las vistas al mar, que puedo estar como si estuviese en mi casa pero en la calle. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Como que al final ya he generado ese ambiente. Entonces yo creo que es parte de la clave, que cuando, si queréis hacer esto y si queréis vivir una experiencia parecida, estéis cómodas en ese sitio, porque a mí me ha ayudado un montón eso, el darme cuenta que no me tengo que adaptar cada vez que voy a un sitio nuevo a ese sitio nuevo, sino que me tengo que adaptar a mi furgo. Entonces es como que cada día estoy ya en mi zona de confort, es como que ya estoy en eso, es como que directamente solamente cambio de sitio. Entonces si hacéis que ese espacio sea seguro y obviamente hacéis esa fase previa de lo que os he comentado antes, de un filtro, de ver dónde estáis durmiendo y cómo lo vais a hacer y juntaros con lo que os decía también, una clave para saber que estáis en un buen sitio es estar rodeado de más furgonetas o más autocaravanas. Si llegas a un sitio y ves que ya tienes a más gente, es que ya casi lo tienes ganado. Como que de alguna manera ya te da confianza porque es lo que os digo, de repente sales y tienes otra persona como tú que te pregunta, ¿qué tal? No sé qué, ¿de dónde vienes? O como que yo creo que si te sabes mover es como todo, es un poco de sentido común y tener ese punto de confianza gracias a haberte montado tú tu safe space, de alguna manera. No sé si responde a tu pregunta, pero Sí, más o menos sí. yo creo que lo vivo así, por así decirlo. Sí, que al final igual yo lo veo como ¡ah! Una furgoneta en medio, qué miedo, pero al final tú estás dentro ahí, ese es tu hogar y da igual lo Exacto, que haya afuera porque tú estás en tu hogar, entonces. exacto, exacto. Em, ¿Podemos saber más sobre tu proyecto, o sea, sobre tu trabajo? Si estáis en activo, que ya has dicho que sí, pero ¿dónde nos podemos encontrar? O si a alguien le interesa más hacer un escape de City, ¿cómo podríamos hacerlo? Genial, sí, porque es verdad que tampoco he profundizado mucho en el proyecto, pero mira, os comento, lo que hacemos nosotros es básicamente escape rooms en la calle, como os comentaba, y entonces nosotros ahora es como que de alguna manera somos dos socias, pero tenemos una comunidad súper grande de facilitadores que les llamamos o game masters o guías que nos ayudan un poco a llevar a cabo todo. Entonces es como que ahora mismo nosotros estamos en 10 ciudades de España porque empezamos, ya os dije, o sea, en Madrid y en Pamplona poco a poco, hasta ir abriendo sedes también en Bilbao, en San Sebastián, en Gerona, en Barcelona, en Valencia, en Santa Cruz de Tenerife y en La Laguna, que es otra ciudad de Tenerife. Yo creo que no me dejo ninguna, creo que ahí están las 10. Súper. Valencia, creo que Valencia me falta. Y entonces es como que nosotros empezamos haciendo recorridos en la calle que tú puedes contratar en nuestra página web que es escapethecity.es. Lo buscáis y directamente ahí tienes la parte en la que ves pues una actividad de 1 hora y media, cada una tiene como una temática que está un poco relacionada con el mundo del escape room, pues persiga al asesino, búsqueda del tesoro o cosas que están más, lo que intentamos hacer es relacionarlo con la historia de cada ciudad para conocer también un poco la ciudad. Pues en Pamplona es el secreto de San Fermín, en Valencia revivir las fallas, por ejemplo. Y así Wow. poco a poco vamos intentando que también la gente con el juego aprenda sobre la ciudad. Entonces, eso sería como una primera línea y entonces ahí os animo a que si alguna vez, imaginaos, queréis hacer un regalo de cumpleaños o queréis hacer... Uy, eso que pita, mira, justamente yo creo que es algo de la furgoneta, pero no os asustéis, ¿eh? Luego, una fiesta de despedida o un cumpleaños o cualquier cosa que sea un poco más especial, yo os animo a que lo probéis porque es como que de alguna manera te evitas el organizar tú algo por tu cuenta. Directamente es una actividad que te hace, pues eso, aprovechar para pasar. Yo siempre lo digo, lo veo como una actividad para, joder, compartir con amigos y con familia y con tu gente más cercana. Es como pues de estas actividades que de verdad conectan, de que, no sé, como que aprendes, disfrutas y yo creo que está muy guay. Y luego otra cosa que hemos empezado a hacer ya hace tiempo, ¿eh? Pero vaya, que es como una segunda línea que igual podría interesaros, es el hecho de que hacemos colaboraciones con empresas. Entonces, imaginaos que hay una empresa que quiere dar a conocer su producto de una manera diferente, o hasta incluso que quiere hacer una jornada de puertas abiertas o alguna cosa así, y entonces nos contratan para hacer un escape room que lo cuente. O sea, como es una herramienta de comunicación tan chula, de alguna manera podemos diseñar cosas más personalizadas. Y entonces ahí es como que, jo, nos encanta porque hay gente que nos ha lanzado retos súper locos, desde hacer escape rooms para concienciar en igualdad, por ejemplo, en muchos ayuntamientos a jóvenes, en temas de medio ambiente, para eso, para jornadas de puertas abiertas para, o no, mejor dicho, perdón, un proceso de selección para una universidad o una entrevista de trabajo. O sea, es muy guay, en verdad, porque claro, tú con un escape room o con actividades de este tipo ves a la gente cómo interactúa y cómo
se desarrolla y cómo hace estas cosas entre los demás. O sea que es súper, súper curioso. Es súper guay. Y total, para hacer, por ejemplo, si fuese una empresa y quisiera hacer una dinámica de team, te llamaría. 100%. Es que es eso, como que está guay para hacer algo diferente. Qué guay, qué guay, qué guay. Por el chat preguntan también, más o menos, ¿cuánto podrías decir que es el presupuesto tanto para comprar una furgoneta como para camperizarla? Si alguien se quisiera plantear ahora, oye, mira, este modo de vida me encanta, ¿cuánto crees que necesitas invertir? Si nos puedes orientar. Sí, claro. Yo lo que hice más o menos fue eso, hacerme la idea también de qué tipo de... O sea, yo creo que hay una diferencia entre hacer esto como un modo de vida, modo de que quieres vivir en la furgoneta, y gente que a veces hasta incluso se la quiere camperizar para tenerlo a modo de desconexión, fines de semana y demás. Porque yo en su día me propuse un presupuesto de unos 20.000 euros para todo, pero porque sabía que iba a ser una furgoneta grande. O sea, si entráis en mi Instagram o en mis redes ya vais a ver que no es una furgonetilla, porque igual hay gente que puede gastarse por la furgoneta unos, yo creo que he visto algunas por 6.000 euros y luego camperizas tú un poco lo de dentro por otros 3.000, entonces te sale a 10.000 o 9.000, ¿no? Más o menos. Pero yo, como mi furgoneta era grande, pues ya la furgoneta de por sí me costó como unos 12.000 euros, que ya de por sí es una gran inversión, pero ya os digo, es que es como que vas a comprar tu casa. Entonces, literalmente, pues invertí 12.000 euros en la furgoneta y luego la camperización sí que os recomiendo que siempre sean menos, porque de alguna manera, joder, es verdad que hay algunas empresas ahora que hasta incluso piden más dinero por camperizarla, pero yo me gasté unos 8.000. O sea, era mi presupuesto, 12.000 y 8.000 para camperizarla. Entonces al final se quedaba en un presupuesto de 20.000. Que ya os digo, 20.000, teniendo en cuenta que llevo trabajando desde los 18 años, tengo 23, he ido ahorrando porque he estado viviendo luego en Pamplona 2 años con mis padres, pues me ha permitido pagármelo. Pero luego sé de gente que es lo que os digo, que se compra una furgoneta más chiquitita y que se lo puede hacer por 10.000 o hasta incluso más barato. O sea, al final está un poco dentro de también de todo lo que queréis meterlo. Yo pensad que me he puesto ducha, agua caliente, calefacción, cocina, pero igual dices, oye, más minimalista aún y más, oye, mírame, no me ahorro el tema de la ducha y no me hace falta calefacción porque vivo en el sur ya de por sí, ¿no? Y me puedo apañar y a partir de ahí te abaratas bastante también los costes. Y luego al hacerlo tú, o sea, yo la mayoría de cosas también ha habido veces que me he dado cuenta que lo que os decía, que no llegaba y he tenido que subcontratar a expertos, por ejemplo, algún electricista o alguien que me ayudase con el tema de la placa solar, porque, joder, yo no me quería meter en tantos embolados. Entonces, por eso al final acabo siendo un presupuesto de los 20.000 euros, pero de ahí, ya os digo, puede ser menos. Y bueno, puede ser más. Si te compras una furgoneta aún más grande que la mía o una autocaravana, pues al final es lo que llega. Pero ya os digo, es que yo lo pienso y luego es lo que te ahorras en unos alquileres pues igual más caros en Madrid y Barcelona, o lo que te puedes ahorrar en estar pagando cualquier otro tipo de hasta incluso coche. O sea, es como que yo tengo dos en uno y me reconforta saber que es tanto mi medio de transporte como mi casa. Entonces ya no tengo ni que invertir en un coche ni en un piso. Por lo menos de cara a más adelante es lo que tengo para poder vivir. Entonces, por eso yo aposté por esa inversión. Soy consciente de que eso de que es más complicado para gente que igual quiere hacerlo desde cero, pero eso es lo que os puedo contar. Súper, qué guay. Además, que bueno, gracias por la honestidad de dar así tan Sí, buenas eso yo. respuestas, la verdad. Para hacernos la idea está genial. Y lo que tú dices que al final es tu hogar, es que ahora mismo es tu hogar, tu coche, tu casa, tu todo. Entonces, si es algo que Justo. quieres hacer y tienes claro, es una inversión que te merece. Sí. Y Paula, ¿cómo te podemos encontrar? Si has nombrado varias veces que tienes un canal de YouTube, si queremos saber más de cómo es tu vida en furgoneta, cuéntanos si tienes redes sociales, las escribiremos por el chat para que podamos encontrarte. Venga, genial. Ya os digo, os he comentado al principio que todo el mundo me conoce en verdad como Pevera. Ya me estáis viendo, yo creo que hasta incluso aquí también en Discord con el nombre. Entonces en YouTube ponéis tal cual Pevera y mi canal se llama así, todo con mayúsculas, pero bueno, ponéis Pevera Camper o Pevera Furgoneta o Pevera Escape the City incluso y os va a salir. En Instagram soy igual, Pevera99, ya os he dicho. Y luego Escape the City es como si lo escribieses en inglés, Escape con E, que mucha gente lo escribe sin E, porque la gente se piensa que Escape en inglés es sin E, pero en verdad es con E. Entonces Escape y luego The City. Y la página web es escapethecity.es. Y en Instagram también subimos bastantes cosillas curiosas que es Escape the City X. Porque como tenemos Escape the City Madrid y Barcelona tal cual, pues tenemos un Escape the City general que es Escape the City X. Súper.
Pues infinitas gracias, la verdad, por estar hoy aquí y compartirnos esta parte de ti. Me siento súper motivada, la verdad. En plan, a ver, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo me puedo acercar? Así que, Pablo, muchísimas gracias. O a vosotras, ya os digo, es un poco para que veáis que se puede, o sea, que ese es como mi mayor mensaje, que sea como sea y hagáis lo que queráis hacer, se puede. Amigas, pues hasta el lunes que viene con otra charla. Y Paula, que muchísimas gracias. Nada, vosotras, que vaya súper bien y un abrazo fuerte y que tengáis buena semanita. Que vaya súper bien para ti también. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Adiós.